Bueno, y muchas veces detrás de estas tragedias hay intereses económicos importantes en juego. Por eso es muy interesante lo que nos va a contar ahora el señor Lucio Di Matteo, nuestro compañero. Hola Lucio, buenas tardes. Hola Pablo, te voy a contar un esquema financiero que se llama comprar desde el pozo, que a primera vista parece muy atractivo, pero que en algunos casos termina en tragedia, como es el que estamos contando. Mirá, te doy los detalles. ¿Qué significa comprar desde el pozo? Que cualquier propiedad te sale muchísimo más barata, un 20, un 30% menos. Este es el ejemplo concreto de lo que ocurrió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Viamonte. Y este es el ejemplo concreto de cuánto te sale un departamento. Pusimos un ejemplo hipotético, ¿no? $80.000. ¿Y cuánto te puede salir desde el pozo? $60.000. Es decir, vos vas a una inmobiliaria o a una constructora, a una desarrolladora y le decís, yo te compro desde el pozo, le das $60.000 y ellos te entregan terminado un departamento de $80.000. Hasta acá parece espectacular, fabuloso, un negocio bárbaro. Y en muchos casos lo es cuando se construye con responsabilidad. Pero a veces no se construye con responsabilidad y entonces esto es lo que pasa. Fíjate Pablo, la progresión si se quiere temporal. Se vende desde el pozo en primer lugar, después aumentan los costos de la construcción, que es algo que ha venido pasando muy fuerte en los últimos años, inclusive el año pasado que había crisis seguía subiendo el precio de los materiales de construcción. La constructora o la desarrolladora decide ahorrar en materiales y termina ocurriendo esto. A ver, no hay que condenar a la venta desde el pozo de modo uniforme, general, global, pero en algunos casos termina ocurriendo esto. Hoy hablaba con un desarrollador y me decía, no se le puede comprar desde el pozo a una empresa que no sea conocida, no se le puede comprar a cualquiera, como sí fue en este caso, y acá están los nombres, y me parece importante destacarlos, son Desarrolladora Mendoza, S.A., muchas veces son compañías que se arman directamente para construir un edificio, no son compañías de trayectoria, y creo que este era el caso, creo que era una compañía que se armó específicamente una sociedad anónima para construir este edificio. Este es el ingeniero Guillermo Yaca Varela, el hombre responsable, y esta es la inmobiliaria que vendía esos departamentos. Así terminó mal esta historia, que si uno ve la diferencia de plata... Ahora, te pregunto algo, Lucio, porque acá me parece que hay algo sobre lo cual llamó la atención el mismo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Es normal que el ingeniero a cargo de la obra sea al mismo tiempo el desarrollador, la persona responsable, la que juntó el dinero, por ejemplo, para comprar este lugar, para armar toda esta ingeniería financiera? O lo más lógico es, hay un empresario que a su vez contrata a gente idónea para llevar adelante el proyecto. Suele ser habitual en emprendimientos de esta envergadura, a ver, una envergadura que tampoco es tan chica, un edificio de 11 pisos, de cocheras, un carísimos edificio, además, claro, un casi edificio, $200.000 cada uno. Por eso te digo, un edificio más o menos importante. Es normal que en estos casos sea una especie de pyme y también, perdón, y que ocurra lo mismo, que el ingeniero, el arquitecto sea también el desarrollador inmobiliario. Sí, no sé si es normal, pero es usual y es habitual. Digo, por lo menos en emprendimientos de este valor económico, ni hablar, por ejemplo... Porque acá hay dos áreas de expertise completamente diferentes. Una es, como empresario, juntar el capital, llevar adelante los permisos y demás. Y la otra es directamente lo que corresponde, que es construir, ¿no? Claro, acá hizo las dos cosas un hombre que por lo menos para una sabemos que no era el más experto, ¿no? Y lo más grave de todo, si un arquitecto, un ingeniero acostumbrado a desarrollar edificios no sabe que los costos se le van a disparar, bueno, evidentemente una parte de su trabajo la está haciendo mal. Y el otro costado, el que tiene que ver con el Estado. ¿Por qué decimos que plata hay y control no? Esta es la dirección del gobierno de la ciudad, se llama así, Dirección de Fiscalización y Control de Obra. ¿Qué fue? ¿Cuánto fue, Pablo? ¿Dijiste vos una vez, dos veces, tres veces al edificio? Bueno, fue a controlar. Esta dirección tiene un presupuesto en el 2010 de casi 19 millones de pesos. Con esa plata, esta dirección puede ir a controlar todas las obras de Capital Federal, que dicho sea paso, está en una especie de boom inmobiliario, por lo menos en algunos barrios. Villa Urquiza es uno de los casos, Caballito, Palermo, hay muchos barrios, ¿no? Esta dirección tiene casi 19 millones de pesos para ir a controlar edificios y que estén bien hechos. ¿Sabés cuánto gastó estos casi 19 millones de pesos en el primer trimestre? Esto, ni siquiera 700.000 pesos. Tengo entendido, mira, me confirmó Marcos Peña, el secretario general de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se hicieron 3 inspecciones sobre esa obra. 2, entiendo, de la DG Fico, la que vos te referís, y otra inspección de otra área. Sin embargo, nunca se labró ningún acta.
aparentemente se fue, un día no estaban, otro día se vio que se había terminado con la demolición, pero no hubo mucha acción por parte del gobierno de la ciudad, cuando sí había una denuncia concreta, grave, de la UOCRA, sobre graves incumplimientos, por lo menos en la etapa de la demolición. Así que la verdad que llama mucho la atención. Entonces la pregunta que nos surge es, como te dijo Marcos Peña, ¿se hicieron las inspecciones o en realidad figura que se hicieron y no se hicieron? Digo, más allá de este caso, este número, que una dirección del Estado, de cualquier Estado, podría ser el nacional, pero en este caso estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ejecute solamente 3,7% de su presupuesto y además 18.790.323 pesos para ir a ver todas las obras que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Es una plata que se puede gastar. Hay muchas obras en la ciudad que directamente no ejecuten la plata que tienen del presupuesto, la que pagamos los porteños de nuestros impuestos. Bueno, la verdad es que realmente habla de una falencia muy grave. Queda claro como se ve en este caso, insisto con el refrán con respecto al mercado. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Tenés que pensar si un departamento que te vende desde el Pozo es normal que te lo vendan a ese valor. Y acá está la otra parte, ¿no? El Estado. Lucio, hay un señor Báez, ¿no?, a cargo de esa dirección general, sí, que a su vez lo controla el señor Ríos, que está en la Agencia Gubernamental de Control. Sí. Bueno, la verdad que no se han escuchado esas palabras todavía, ¿no? Por ahora no, sería interesante muy interesante que hable. ¿No? Sí. Bueno, gracias, Lucio, muy amable. De nada. Bueno, bien, seguimos con nuestro invitado, el arquitecto Teodoro Potas. Arquitecto, a ver, concretamente entonces, ¿qué es lo que no se hizo para que ocurriera este derrumbe? ¿Qué es lo que no se hizo? Tomar las medidas y prevenciones que hacen a un estudio posterior a la demolición, que hacen a conformar una estructura o un apuntalamiento de una medianera, teniendo en cuenta el tipo de edificio que tenemos al lado. Ajá. Entonces, ¿puede ser que se le eche toda la culpa al hombre que manejaba la retroexcavadora? ¿O acá hubo más fallas? Porque simplemente con el accionar de una retroexcavadora da la sensación que no alcanza para derrumbar esto, si es que se tomaron todas las previsiones anteriores a las cuales usted hace referencia. Si tenemos en cuenta un edificio de las características, un edificio de quizás unos cuantos años, donde no existe más que los pilares y la fundación de al lado, atribuir a la excavadora el tema del derrumbe puede ser en cierta manera el máximo porcentaje que hizo a la demolición, más en cuenta tomando en cuenta que hay que verificar si estaba la sumuración realizada, si había pilares necesarios, o si la misma se impulsó de tal manera que hizo vibrar la misma, porque de la manera en que se muestra que se generó la caída o el derrumbe, el mismo muestra que la planta baja, donde estaban los locales, quedó básicamente, en una palabra, entre comillas, intacta, y todo lo demás cayó sobre el edificio que está en construcción. ¿Y eso qué indica? Indica que hay un esfuerzo donde la planta baja resistió la primera presión de la retroexcavadora. Lo demás cortó, es decir, generó un esfuerzo de corte y se vinieron abajo los pisos superiores. A ver, como esto no fue de un momento a otro, sino que en realidad se sintieron vibraciones, se salieron de marco las puertas, hubo rajaduras mientras trabajaba la retroexcavadora, ¿se puede sostener que estaba mal apuntalado, no se había hecho la sumuración y demás? Si existieron datos precisos, si se hizo hay una connotación histórica, obviamente, de que existieron grietas, falencias, fisuras y cualquier tipo de patología que se presente y está a la vista, hay una presunción ya de que algo está pasando y se tendría que haber limitado cualquier accionar futuro, se tendría que haber previsto, sí, es así. Me espera un minuto, arquitecto.